Probablemente el evento mediático más sonado del año pasado en Rusia fue el estreno de la serie La Palabra del Chavo, dedicada a la vida de las pandillas juveniles de finales de los años 80. A juzgar por la cantidad de búsquedas en los motores de búsqueda, entre los rusos generó mucho más interés que la guerra criminal en Ucrania, las próximas reelecciones de Putin o la movilización. Si para los jóvenes los eventos mostrados en la serie son una exótica rareza de otra época, las personas mayores reconocieron fácilmente los tipos de personajes en la pantalla. En su momento, personajes similares literalmente aterrorizaban las calles de las ciudades postsoviéticas y simplemente se les llamaba gopniks. En los años 90 y en los 2000, los gopniks eran un fenómeno casi omnipresente que causaba muchísimas molestias a los ciudadanos pacíficos, porque estaban en todas partes. En el patio de un edificio nuevo, en una calle desconocida o simplemente en una parada de autobús, podías encontrarte con chicos de apariencia característica y escuchar la frase sagrada: ¿qué? ¿No eres de aquí? ¿De qué barrio eres? ¿Tienes dinero? ¿Y si lo encuentro? Y un encuentro así no auguraba nada bueno, ya que el ciudadano común no solo arriesgaba el contenido de su cartera, sino también su propia salud. Así que en este episodio continuamos, hablaremos de cuándo aparecieron los gopniks, de dónde viene su nombre, cómo vivían y qué reglas seguían. Y por último, descubrirán por qué ocurrió el ocaso de la era de los gopniks y dónde todavía se les puede encontrar. Me llamo Semyon y declaro inaugurada la sección ¿Cómo vivían? ¡Empezamos! Unas cuantas palabras generales. Los gopniki o gopi son representantes de una subcultura juvenil marginal, caracterizados por su agresividad, falta de educación, bajo estatus social, nivel cero de tolerancia, un desprecio marcado por las normas éticas y los principios morales generalmente aceptados. Por lo general, los gopniks provienen de las afueras de ciudades industriales. La mayoría de las veces vienen de familias pobres y disfuncionales. Por eso a los gopniks les gusta tanto afirmarse a sí mismos, burlándose o ejerciendo violencia sobre personas de un estatus social más alto que el de ellos. Los gopniks son la verdadera infantería del mundo criminal. Ellos se dedican a quitarle a los ciudadanos sus pertenencias y dinero, pequeños fraudes y robos. La actividad favorita de estos personajes es golpear a los transeúntes en plena calle. Hay que decir que no todos los gopniks violan la ley, sin embargo, la mayoría de sus acciones están tipificadas en el Código Penal. Como mínimo, esto es una falta menor al orden público, y a veces incluso delitos más graves, extorsión, robos y asaltos. Los gopniks rechazan valores morales comúnmente aceptados como la lealtad, la honestidad, la cortesía y la compasión. En lugar de todo eso, ellos tienen su propio código de honor, basado en los códigos del AMPA. Es curioso que los gopniks no soportan a los representantes de otras subculturas, como los motociclistas, hippies, góticos o raperos. Por cierto, los propios gopniks nunca se llaman así. Es más, consideran esa palabra como un insulto hacia ellos. En su lugar usan nombres como chavos, chavitos, muchachitos. Anatomía del gopnik. Ahora, unas palabras sobre la apariencia de los gopniks, ya que este tema definitivamente merece atención. Su estilo es una mezcla fantástica de mal gusto, una amenaza oculta para los demás y un toque llamativo propio de todos los marginados. Incluso los gopniks intentan caminar de manera diferente a la gente normal. Se mueven con una caminata relajada, como de luchador, balanceándose. Además, a los gopniks les encanta sentarse en cuclillas. Es un hábito que proviene de lugares donde la privación de libertad es común o se asocia con ellos. También es común entre ellos la costumbre de comer semillas de girasol y escupir las cáscaras en la acera. El principal atributo de cualquier gopnik que se respete, por supuesto, es la gorra plana. Ese tipo de gorra la suelen usar los trabajadores rurales o visitantes de las repúblicas del sur. En invierno, la cabeza de un verdadero chico está protegida por un gorro tejido. En cuanto a la ropa, es la chamarra china más barata, normalmente con muchas inscripciones y marcas extrañas.
El clásico que nunca pasa de moda, por supuesto, es la chamarra de cuero negra y los pants deportivos, en los que es muy cómodo agacharse en cuclillas. En los años 90, los zapatos puntiagudos eran especialmente populares entre los gopniks. Ahora, además de ellos, también están de moda los tenis. Y el último atributo para completar el look son las cuentas, que un chico de verdad hace girar con destreza en la palma de la mano. ¿De dónde vienen los gopniks? Los gopniks en Rusia siempre han existido debido a las particularidades de la cultura, la mentalidad y también a las costumbres carcelarias que predominaban en ese territorio. Simplemente no se les llamaba así. En cuanto al nombre, hay varias versiones. Ya a mediados del siglo XIX existía el verbo ruso gopat, que significaba vagabundear o mendigar. Y bueno, de ser un vagabundo a convertirse en un delincuente menor, como dicen, hay un solo paso. Según otra versión, el término gopnik apareció en Rusia a finales del siglo XIX, y no en alguna provincia oscura, sino en la propia capital del país, San Petersburgo. Aquí, en las instalaciones del actual hotel Oktyabrskaya, durante mucho tiempo se encontraba la Sociedad Urbana de Refugio, o, por sus siglas en ruso, GOP. Se dedicaba a la reeducación de niños de la calle, quienes cometían pequeños robos y asaltos en las calles de la ciudad. A los adolescentes problemáticos los atrapaban y los llevaban a este mismo GOP, donde intentaban encaminarlos por el buen camino. Está claro que eso no funcionaba muy bien. Los delincuentes menores de edad seguían llevando su vida habitual, molestando ahora a los habitantes del centro de la capital. Con el tiempo, empezaron a llamarlos gopniks por el nombre de la organización en la que vivían. Después de la revolución de este país, la nueva autoridad continuó con estas residencias, eliminó la sociedad urbana del asilo y creó en su lugar residencias estatales para el proletariado, que, por alguna ironía, se abreviaban de una manera familiar para los habitantes de la ciudad. La nueva oficina también se ocupó de los niños sin hogar, pero ahora no se preocupaban mucho por su reeducación, creyendo que con el poder popular todo se arreglaría por sí solo. Para que los vecinos se divirtieran aún más, en el GOP empezaron a alojar también a adultos, provenientes de las provincias que llegaron a San Petersburgo en busca de trabajo, así como a personas sin hogar y mendigos de la ciudad. A mediados de los años 20, aquí vivían alrededor de 400 personas cuya edad promedio no superaba los 24 años. Es claro que tal concentración de marginados llevó a un fuerte deterioro de la situación criminal en los barrios cercanos. La posada GOP se convirtió en un verdadero gueto de bandidos que los habitantes locales trataban de evitar a toda costa. Pero eso no siempre ayudaba. En agosto de 1926, los huéspedes de la posada GOP acecharon a una joven trabajadora de la fábrica de botones en la avenida Ligovsky. Arrastraron a la chica a un callejón cercano, la golpearon y la violaron. Sin embargo, a esos desgraciados eso les pareció poco. Empezaron a ofrecer a la víctima a cualquiera que quisiera por 15 o 20 kopecks. Más tarde, la víctima contó que al menos entre 30 y 40 personas abusaron de ella. La policía detuvo a los violadores bastante rápido. 7 de ellos fueron fusilados, los demás recibieron largas condenas de prisión. Este caso escandaloso conmocionó tanto a la sociedad soviética que el GOP fue cerrado rápidamente y sus residentes fueron encarcelados o dispersados. Y el término gopnik se popularizó entre la gente y ahí se quedó. Durante todo el periodo soviético, el problema de la delincuencia callejera fue muy grave. La situación era especialmente complicada en los grandes centros industriales y en las regiones donde había muchos exconvictos. Para entonces, en los años 70, las fuerzas del orden lograron establecer un orden relativo. Pero incluso después de eso, las peleas entre barrios seguían siendo algo común en las grandes ciudades de la URSS. Los gopniks volvieron a levantar la cabeza a finales de los años 80 durante la perestroika. Los gopniks de la época de la perestroika heredaron de sus antecesores del GOP la pasión por los delitos menores, especialmente el robo callejero y el asalto. Otra característica distintiva de los chicos correctos de esa época era el odio feroz hacia todo tipo de grupos alternativos, hippies, punks y rockeros. Gopniks en los años 90. La hora estelar para los gopniks.
junto con los extorsionadores y los nuevos rusos, se convirtieron en un verdadero símbolo de esa época. En ese entonces, los países postsoviéticos literalmente fueron inundados por una ola de crimen organizado. Los enfrentamientos de bandidos ocurrían directamente en las calles. Los jefes criminales y los Bori-Visakone dividían las esferas de influencia y sus numerosos secuaces aterrorizaban a los empresarios privados. En ese entonces era divertido. En esos tiempos turbulentos, las fuerzas del orden simplemente no tenían la fuerza ni los recursos para combatir adecuadamente la delincuencia callejera. El auge de la subcultura de los gopniks también fue impulsado por razones sociales y económicas. La población estaba sin dinero o trabajaba por migajas, lo que llevaba a una marginación generalizada, al aumento del alcoholismo y la drogadicción. Al final, mientras trabajaban en varios empleos o se emborrachaban con vodka, los niños quedaban a su suerte y la calle se encargaba de su educación. Hay otra razón para el crecimiento de los movimientos GOP en los años 90. Fue una época de la romantización del mundo criminal que penetraba activamente en la sociedad a través de las pantallas de televisión, libros y artículos de periódicos. Los jóvenes adoptaban más fácil y rápidamente la filosofía de vida, las reglas y la visión del mundo de los criminales, y usaban con gusto los códigos de los ladrones como guía para la vida. Por ejemplo, fue precisamente en esa época cuando entre los jóvenes de la calle se puso de moda sentarse en cuclillas, una vieja costumbre carcelaria que tenía un sentido práctico. El reglamento en los lugares de reclusión prohíbe sentarse o acostarse antes de la hora de dormir, y para los presos, sentarse en el suelo se considera humillante. En los años 90, el vocabulario de los gopniks incorporó una gran cantidad de jerga de ladrones, algo que no se había visto antes. En esa misma época desaparecieron los conceptos de peleas justas, como no golpear al que está en el suelo, pelear hasta la primera sangre, no golpear en los genitales, reglas que la pandilla de barrio soviética solía respetar. Ahora todo se volvió mucho más duro y sangriento. Los años 2000, el ocaso de la era de los gopniks. A finales de los años 90, el gopnikismo en los países postsoviéticos se volvió un fenómeno casi universal. Sin embargo, ya en la siguiente década comenzó el ocaso de esta subcultura criminal. A esto contribuyeron varios factores. Las fuerzas del orden finalmente comenzaron a hacer su trabajo, gracias a lo cual los gopniks más violentos rápidamente terminaban tras las rejas. Las pandillas callejeras, por supuesto, seguían existiendo. Sus miembros seguían reuniéndose en los patios y entradas de los edificios, organizaban peleas y molestaban a los transeúntes. Pero ahora temían cometer delitos más graves como el robo y los asaltos. Algunos investigadores creen que la decadencia de la era de los gopniks se debe a la amplia difusión en 1990 y las drogas duras. Gracias a ellas, una parte significativa de los verdaderos muchachos se fue prematuramente de este mundo. Otra parte fue destruida por el vodka. Y los que tuvieron la suerte de sobrevivir se asentaron y formaron familias. La nueva generación que reemplazó a los muchachos de los 90 simplemente no quiso seguir sus pasos. Y también había buenas razones para esto. A principios de los años 2000, en el espacio postsoviético, comenzó un crecimiento económico. Las empresas empezaron a funcionar más o menos bien y los problemas con el pago de salarios quedaron en el pasado. La cantidad de marginados comenzó a disminuir drásticamente, lo que de inmediato afectó la base social de los gopniks. Junto con el aumento del bienestar, la moda de llevar un estilo de vida criminal que tanto atraía a los niños en los años 90 fue desapareciendo gradualmente en la sociedad. Los enfrentamientos de bandidos en las calles ahora parecen una pesadilla. Adolescentes de los años 2000. Es la mejor vía de movilidad social. El romanticismo criminal quedó en el pasado. En su lugar llegaron otros valores y pasatiempos, como los videojuegos y después el Internet. Y la llegada de los valores culturales occidentales hizo que muchos habitantes del espacio postsoviético odiaran la estética bruta y tosca de los gopniks. Los gopniks siguen existiendo hoy en día. Se les puede encontrar en barrios residenciales y en las afueras de los centros industriales. Son tristes ecos de aquel desenfreno que reinaba en las calles hace un cuarto de siglo.
Incluso la famosa casa en San Petersburgo, en la avenida Ligovsky, la cuna original de los Gopniks, hoy es un hotel común de 3 estrellas. Unas palabras para terminar. Probablemente valga la pena hacer un pequeño epílogo al final. En la Federación Rusa hay regiones donde los años 90 parecen no haber terminado y no tienen intención de terminar. Ahí, entre la población masculina, más de la mitad ha salido de prisión y la subcultura Gopnik sigue viva y vigente hasta hoy. Es más, la población local intenta reinventar de forma creativa el legado de los turbulentos años 90. Estoy hablando de la subcultura criminal juvenil AUE, que promueve el sistema de valores y normas de comportamiento del crimen organizado ruso. Este movimiento tiene muchos seguidores en la Federación Rusa, especialmente en las regiones de Siberia y en el Lejano Oriente. Todo llega al punto de que los estudiantes de escuelas y escuelas técnicas recaudan dinero para el Fondo Común de los Ladrones, crean pandillas y organizan disturbios masivos. Y aunque este movimiento ha sido reconocido como extremista, eso no impide mucho su propagación. Sin embargo, en las actividades de AUE hay mucha falsedad y pose. Los delincuentes profesionales tratan a los miembros de este movimiento con desprecio. ¿Cómo no recordar aquí la frase de Karl Marx de que la historia se repite 2 veces? La primera vez como tragedia y la segunda como farsa. Nos vemos en el próximo episodio.